Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Qué bendición poderles tener en este tiempo, en este momento, justo para estudiar la palabra de Dios. Creería yo que es de las cosas más maravillosas que nos pueden pasar. Creería yo, un asiduo lector y para mí es una bendición poder siempre estar leyendo, siempre estar escudriñando, pero sabe, no hay nada que yo más disfrute que leer la palabra de Dios, que poder hallar sabiduría y tomar sabiduría de ella. Así que en esta hora yo bendigo a las personas que están allí conectadas. Nicole, Dios te bendiga, Alejandro y familia, una bendición tenerles acá en este tiempito conmigo, aprendiendo de la palabra. Hemos estado viendo todo el tema profético y diría yo, lo hemos visto a grandes rasgos, pero eso nos debe dejar también una enseñanza propia, una enseñanza pura para este tiempo. Bendigo también a Jorgito que se está conectando. Me imagino que estará con sus dos mujeres, con Sarita y con su esposa Rocío. Y bueno, qué bueno, acá está Sebastián por ahí también mirando. Bienvenido a este tiempo. Hoy he escogido un tema que probablemente sería muy interesante que tocáramos, y sobre todo en este tema escatológico, y es justamente el tema del anticristo. Entonces vamos a estar muy pendientes. Yo le voy a pedir a usted que si tiene la facilidad de copiar el vínculo, ¿sí? el link allá arriba que está arriba allí en la parte superior, y puede compartir allí en el Facebook esta enseñanza, pues sería interesante que otros más pudieran ver esta enseñanza del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Karen, bienvenida también, Dios te bendiga, y la familia que esté ahí, la familia Rosso. Entonces, hemos venido hablando de situaciones particulares, de eventos proféticos, y quiero recordar algunos puntos fundamentales. Primero, dándole gracias a Dios por permitirme enseñar esta verdad, por permitirme entenderla. Yo le doy gracias a Dios porque siempre soñé con eso. Mi primera predicación hace 31 años fue eventos del fin. Y obviamente pues en ese tiempo había muchas cosas que yo no sabía, que no manejaba, y gracias a Dios durante este tiempo hay cosas que he aprendido de manera muy particular que hoy quiero enseñarles. Le doy gracias a Dios por ello y le pido al Señor que abra nuestras mentes, que abra nuestros corazones y que tengamos la posibilidad también de aprenderlas. Héctor, Dios te bendiga. María, Dios te bendiga. Y bien, entonces venía diciendo yo que nosotros no podemos tener miedo absolutamente de los eventos finales. Yo he hablado del rapto, empecé a hablar de la tribulación y de la gran tribulación, y que Dios nos iba a librar de esa ira venidera, que Dios nos iba a librar de ese tiempo de gran tribulación donde muchas cosas se verán y tendrán una dimensión muy fuerte, muy fuerte. Nosotros lo que estamos viviendo son los preliminares de los últimos tiempos, y seguramente sí van a haber momentos difíciles, situaciones difíciles que nos van a tocar, pero que definitivamente lo que van a hacer es afianzarnos mucho más en el saber que Dios nos ama, en el saber que Dios nos cuida, en el saber que Dios nos sana y que Él siempre va a estar a favor de nosotros y con nosotros. Bueno, mire que me escriben y quiero parar allí porque bendigo a Viviana. ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Bendigo tu vida, bendigo tu familia, que de paso es muy preciosa. Los veo por ahí por fotos. Dios te bendiga por estar acá con nosotros. Muy bien, entonces estos acontecimientos que he venido narrando se hacen muy importantes en la medida en que también descubramos uno de los personajes centrales de toda esta historia apocalíptica, que es el anticristo, y del que muchos hablan además.
del que muchos hablan. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién será el anticristo? ¿Será que es Bill Gates? ¿Será que es Trump? ¿Será que salió de dónde o que va a salir de dónde? Bueno, etcétera. Entonces yo quiero hoy un poco aclarar el panorama con respecto al anticristo. Es un personaje en el cual, pues obviamente, del cual se habla de manera profética en la Biblia y quien se manifiesta justamente en los tiempos finales previo a la segunda venida del Señor. Entonces, quiero manejar un poquitico el término de que han sucedido muchos eventos a través de la historia, pero estamos a punto de ver un acontecimiento profético que es el rapto, ¿sí? Que es el arrebatamiento de la iglesia. Justo cuando sucede el rapto, empiezan a suceder cosas en el cielo y empiezan a suceder cosas en la tierra. En el cielo estamos allá en el juicio, en el tribunal de Cristo, y estarán las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra va a suceder una tribulación y una gran tribulación. Entonces, el anticristo aparece justamente en escena durante este tiempo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostatar es sin el tiempo que no va a haber fe, ¿sí? Hablar en contra de el cristianismo. Dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí Pablo ya nos advertía justamente de ello, pero uno dice, bueno, pero eso fue un poco después de la muerte de Jesús y de haber ascendido a los cielos, pero está profetizado desde mucho antes. Y yo quiero que usted escuche y lea conmigo Daniel capítulo 12 y versículo 10. Daniel capítulo 12 y versículo 10. Y yo quiero que usted mire de manera precisa lo que la palabra aquí nos dice. Dice: mucha gente será puesta a prueba y saldrá purificada y perfeccionada, pero los que han sido malvados seguirán igual y no entenderán nada de esto. En cambio, los hombres sabios entenderán todo muy bien. Entonces, aquí quiero hacer referencia a algo, introduciendo el tema del anticristo, que la verdad profética para nada es fácil entenderla, absolutamente no es fácil, pero dice que para los que justamente tienen sabiduría de lo alto, para aquellos que son afortunados en conocer a Dios, para ellos habrá sabiduría y podrán entender la verdad que está escrita en la palabra, proféticamente hablando. Pero para aquellos que son malos y van a seguir siéndolo además, porque ellos ya reprobaron su alma, ya confesaron no querer seguir a Dios, decidieron no aceptar el proyecto de Dios para sus vidas, pues ellos estarán, pues, digamos, se les será muy difícil entender estas palabras. Ahora vaya un momentico a Mateo capítulo 24, que yo creo que es un pasaje que ya algunos de nosotros dominamos en el sentido en que ya lo hemos mencionado varias veces. Mateo 24 habla sobre las señales antes del fin. Usted se acordará de ello. Pero mire lo que dice en Mateo 24, que es muy importante, y vamos a leer del versículo 37 al 39. Y mire lo que dice: la venida del Hijo del Hombre será como en los días en que vivió Noé. ¿Quién está hablando ahí? Pues Jesús está diciéndole allí a los que estaban con él: la venida del Hijo del Hombre será como en los días en que vivió Noé. En aquellos días, antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y aquí lo que está diciendo Jesús es que así como en los días de Noé, que
hubo tanta maldad sobre la tierra. Dice que Dios miraba hacia la tierra y se arrepintió de haber hecho al hombre, porque aunque él sabía que el hombre tenía una naturaleza caída, porque había caído en el paraíso, él no pensó que la perdición del hombre llegara a tal punto. Y si nosotros vemos, la moralidad del hombre cada vez es mucho más cuestionable, y aquí alguien va a decir, bueno, cuestionable en qué normas, ¿sí? Pero nosotros sabemos de qué normas estamos hablando. Cada vez hay gente que es más amadora de sí mismo, cada vez hay más individualismo, cada vez se pone más en boga eso de sálvese el que pueda, ¿sí? Ya nos da miedo hablar con el del lado, con el del otro lado. Además, todas estas pandemias y todo lo que está sucediendo, pues hace que nosotros, digamos, nos hayamos apartado, nos hayamos alejado de los otros. Ahora vamos por la calle y vamos 2 metros adelante uno del otro. Nos da miedo que el otro tosa o que el otro estornude porque de pronto nos puede contagiar. Bueno, todo esto que está sucediendo nos ha hecho cada vez más individualistas. Y ahora sí, entrando en materia, digamos que en medio de un momento como el que se está viviendo en el mundo, de tanta tribulación económica, de tanta tribulación o turbulencia política y de turbulencia religiosa inclusive, pues obviamente aparece un hombre. Y este hombre tiene ciertas características que son especiales para que la gente se convenza que puede ser la persona que puede traer libertad al mundo, que puede traer lo que hasta ahora ninguno ha traído. Entonces, este hombre ha sido dotado, y ya vamos a ver cómo, de poderes sobrenaturales, y va a asombrar, ojo con esto, va a asombrar con sus respuestas a la humanidad. Digamos, podríamos decir que es una persona supremamente elocuente, supremamente sagaz con las palabras. Muy probablemente sea una persona muy estudiada, conocedora de la historia, pero también conocedora del presente que vive el mundo y hacia dónde lo quiere llevar. Entonces, este hombre utiliza o va a utilizar seguramente la globalización, que sirve como plataforma para lanzar a este personaje al estrellato. Hoy por hoy nosotros podemos conocer cosas que antes era imposible que nosotros conociéramos de primera mano a través de las redes sociales, a través de los satélites, a través de la televisión, a través del internet, a través de todo. Entonces la sociedad se ha globalizado. Yo explicaba hace un tiempo algo que me parecía muy curioso. Nosotros, los que tenemos más años, muy probablemente sí nos destaquemos por ser muy diferentes los unos de los otros, ¿sí? Y digamos que es muy probable que sepan que uno es latino y otro sepa que es europeo y que sepa que es oriental, por las características propias, no necesariamente de lo físico hablo, sino de las características culturales. Pero hoy por hoy hay una cultura mediática que se ha globalizado. Entonces los chicos de Japón, los chicos de Inglaterra, los chicos de Brasil, los chicos de Estados Unidos, todos a su vez siguen al mismo youtuber. ¿Por qué? Porque todos se han identificado con él, y son miles de youtubers de todos los rincones del mundo que se identifican con ese hombre. Entonces algo así está pasando y va a pasar en la tribulación y en la gran tribulación, y es que la globalización va a servir como plataforma para que este hombre pueda llegar a donde va a llegar, que ya lo vamos a ver. Entonces la Biblia lo describe con varios nombres al anticristo. Entonces, si usted está leyendo la Biblia en orden o por ahí empieza a leer la Biblia en algún libro que a usted le llame la atención, usted va a encontrar estos nombres cuando se refiera al anticristo, a este personaje. Se le llama inicuo, ¿sí? Pablo lo llama inicuo ahí en 2 de Tesalonicenses. El hombre de pecado y el hijo de perdición, también Pablo lo llama así, de esa manera. El príncipe que ha de venir, Daniel es el que lo llama así. La bestia en Apocalipsis capítulo 13, que de paso lo vamos a ver ahorita. El octavo rey en Apocalipsis 17, aunque en Daniel capítulo 8, en Daniel capítulo 9, en Daniel capítulo 12 también se llama así, el octavo rey. El rey altivo en Daniel 8 también, el cuerno pequeño en la profecía de Daniel, pero también en Apocalipsis, el desolador
también se le llama así en Daniel capítulo 9, 27. Daniel 9 es supremamente interesante que lo leamos. La abominación desoladora, Mateo capítulo 24, así lo llama Jesús. El pastor inútil lo llama Zacarías. Entonces mire que aquí hay una serie de nombres que se le dan a este hombre que es señalado como el anticristo. Ahora quiero precisar algo. Yo sé que no tengo mucho tiempo, pero hay cosas que es necesario precisar. Ustedes de pronto preguntarán, ¿solo hay un anticristo? Y yo tendría que responderle a ustedes que anticristo quiere decir en contra del ungido. En contra del ungido. Y en contra de Dios han habido muchos. Han habido muchísimos, ¿sí? Mencionar un montón de personajes en la historia como Napoleón, como Hitler, como Mussolini, como filósofos como Sartre, filósofos un poco así de esa misma época. Los psicoanalistas, la mayoría de ellos, Freud, bueno, y muchos de ellos han sido anticristianos y se han declarado ateos, o sea, sin Dios. Entonces, anticristos hay muchos, pero este en particular tiene unas características que los demás no. Los otros tuvieron una ideología, los otros tuvieron unas características especiales digamos, un corazón lleno de guerra, de venganza, de esto, pero este las tiene todas, ¿sí? Entonces, es importante que usted y yo sepamos que tienen varios nombres. Bien. Comencemos a trabajar esto del anticristo de una manera bien particular. ¿Cuáles son justamente sus características? Entonces, digamos que si nosotros vamos a la historia, porque es importante que en términos escatológicos nosotros sepamos de historia, en 1914 se empieza la Primera Guerra Mundial. En el 28 de junio de 1914, y esa guerra comienza en los Balcanes, en lo que hoy conocemos como, bueno, conocíamos como la antigua Yugoslavia, y digamos que la Primera Guerra Mundial sucedió allí justamente y fue el fin del Imperio Austriaco, y ahí hubo unas cuestiones, bombardearon unos aviones y unos barcos de Estados Unidos y ahí empezó la Primera Guerra Mundial. Pero ¿por qué traer a colación este evento? Y es porque quiero explicar algo. A donde hay guerras, en cualquier lugar donde hay guerras, se levanta, no solamente hay una guerra física, una guerra entre personas y una guerra entre países, sino que allí también empiezan a haber situaciones espirituales muy fuertes, muy fuertes. Y mire que donde normalmente ha habido guerras, las siguientes guerras se levantan en los mismos lugares. En los mismos lugares. Y hablo de esto porque la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939, ¿sí? Hasta el 45 más o menos, digamos que también tuvo algunos de estos sitios como lugares donde predominó la violencia en absoluto, ¿sí? Y es por eso, y es importante que nosotros lo sepamos, porque lo que viene tiene que ver también con lugares muy significativos en donde han sucedido ya guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y bueno, muchas otras, ¿no? Entonces, decir, porque aquí hubo un hombre que se llamó Bismarck en 1914 que decía, cualquier idiotez hará explotar una guerra. Y es justamente lo que pasa hoy. Por eso hay rumor de guerra. Porque se dijeron, porque se miraron, porque no fueron, porque los diplomáticos dijeron alguna cosa que no debieron haber dicho. Y cualquier cosa despierta guerras. Pero es justamente porque hay un mundo espiritual que aprovecha cualquier situación para que las guerras se den. Eso pasa en nuestras casas también, inclusive. Entonces, vamos un momentico a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y vamos a empezar a ver algunas cosas supremamente interesantes acá. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: Luego vi salir del mar una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. Y dice, en cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. Estoy hablando de Apocalipsis 13:1. Y dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas y que de allí salía un cuerno pequeño. Y quiero hacer referencia a una profecía de Daniel que se hace interesante acá. Daniel veía una imagen, una estatua, y la estatua tenía
la cabeza de oro, tenía esta parte de plata, después tenía de bronce, después tenía de hierro y barro, y que la golpeaba una piedra y la derrumbaba. Y ahí está descrita la historia de la humanidad. Entonces digamos que ese mismo Apocalipsis 13:1 nos describe justamente todos esos periodos de la historia. Todos esos periodos de la historia. Pero mire esto, si usted va al capítulo 17 y al versículo 3, se va a dar cuenta de algo. Vaya conmigo, 17:3. Mire lo que dice. Dice allí en la palabra: después, por medio del Espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios, el ángel me llevó al desierto. ¿A quién? A Juan, que está escribiendo Apocalipsis allí en la isla de Patmos. Pero dice que lo llevó al desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia roja de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia estaba cubierta con nombres que insultaban a Dios. Y ahí empieza a describir la mujer. Y aquí quiero decir algo. Y es que esa bestia, esa mujer que se describe ahí es la religión. Y aquí decir algo muy importante. La religión y la política siempre han estado de la mano. Y cuando yo hablo de la religión, yo no estoy hablando estrictamente del cristianismo. Ojo con eso, porque el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. El cristianismo no se le puede dar esa categoría de religión, aunque se la dan los historiadores, se la dan los escritores, se la dan un montón de gente, pero recuerde que nosotros no somos una religión. ¿Sí? Porque nosotros no tenemos digamos, unas condiciones que nos coloquen en ese plano. Entonces, aquí es importante cómo nosotros notamos que normalmente los poderes políticos siempre están asociados a poderes religiosos. Esto tendría una predicación aparte, cómo la economía del mundo la mueven también justamente las religiones, y cómo ese poder político se hace de las religiones para poder estar en los lugares de poder donde están. Pero bueno, eso no es el tema de ahorita, estamos hablando del anticristo. Entonces, ¿de dónde sale el anticristo? Cuando Daniel empieza a describir allí en Daniel capítulo 8, en Daniel capítulo 9, y aquí en Apocalipsis 13:1 empieza a hablar acerca del lugar de donde va a salir él. Mucha gente dice que puede ser no, bueno, hay algunas personas que creen en los reptilianos y creen que no sé qué, entonces que va a salir de Inglaterra, porque pues obviamente no, todos sabemos que en Inglaterra está el poder económico del mundo, los dueños de los bancos del mundo son ingleses, y dicen que la reina Isabel es reptiliana y que no sé qué, y que bueno, entonces, pero no, la palabra ya nos dice, y por eso es importante conocer la palabra, porque es que la palabra ya nos dice de dónde va a salir el anticristo. El anticristo tiene que salir justamente digamos, de la región donde está Grecia, Turquía, Egipto y Grecia, que son justamente donde han sido todos los imperios de la humanidad, los imperios más fuertes. Cuando se escribió el Apocalipsis, se escribió bajo el imperio romano, y Juan ya lo escribe en Apocalipsis como que todavía no era un imperio que contaba en la profecía. Entonces tuvo que ser de los imperios que estaban antes, justamente antes de que él escribiera. Y justamente fueron esos imperios. Bueno, ahorita de pronto vamos a mencionar eso. Hay alguien que está mirándonos, que escribe justamente una característica o le da nombre exactamente a la religión, ¿sí? Pero recordemos que hay alianzas ecuménicas que desligan un poquitico solo el nombre de esa religión. Entonces por eso no la menciono. No porque no pueda mencionarla, sino porque digamos que así como la política hace alianzas con la religión en los últimos tiempos hará unas alianzas estratégicas, que es lo que hoy podemos llamar el ecumenismo, que inclusive muchas iglesias cristianas podrán haber caído en ese movimiento ecuménico que no es conveniente. Entonces, nosotros vamos a seguir estudiando acá, y es cómo nosotros miramos de dónde sale. Entonces, ya decía yo que el cuerno pequeño que se engrandece justamente sale de esa región del mundo.
¿Qué cosas hará el anticristo? Entonces, ya dijimos en la palabra y en Apocalipsis capítulo 13, si quiere volvamos allí y vamos al versículo 4 y al versículo 5. Dice allí, adoraban al dragón por haberle dado su poder a la bestia. Y también adoraban a la bestia y decían, ¿quién es tan poderoso como la bestia como para poder pelear contra ella? Se le permitió a la bestia decir palabras llenas de orgullo para insultar a Dios y se le dio poder para ejercerlo durante 42 meses. Haga usted cuentas allí. La bestia empezó a insultar a Dios, a decir cosas en contra de su nombre, el lugar donde vive y de los que viven en el cielo. La bestia recibió el poder de pelear contra el pueblo santo de Dios y de vencerlo. Estamos hablando de Israel. Pero digamos que esas características fundamentales de Satanás, del anticristo, es tener milagros y portentos. Y aquí quiero aclarar algo. Muchas personas enseñan que es el mismo Satanás el que posee al anticristo y que es Satanás el que gobierna, y no, pero la palabra no dice exactamente eso. Lo que dice la palabra es que él sí tendrá una posesión demoníaca, pero no exactamente es Satanás el que lo posee. No, son demonios. Son demonios porque dice que suben ¿de dónde? Del Seol. Bueno, digamos que yo le pido a Dios que ustedes me cojan un poquito el hilo. Es claro que para esto hay que tener un montón de conocimientos y de pronto a veces cuando uno hasta ahora se está acercando a los textos bíblicos no conoce, pero quiero explicarles, el Seol y el abismo están abajo en la tierra, en el centro de la tierra, comprobado porque dice que cuando Jesús murió él bajó, descendió al Seol y entonces está el Seol y por debajo del Seol está el abismo, ¿sí? Entonces dice que del abismo subió la potestad que va a poseer al anticristo. Entonces no es Satanás. Sí es un grupo de espíritus malignos muy poderosos, muy fuertes, que lo van a gobernar y que lo van a ayudar a hacer todos estos milagros, todos estos prodigios, todos estos portentos. Recuerden que, por ejemplo, ahorita nosotros vemos personajes, ¿no?, que hacen desaparecer la Torre Eiffel. Personajes que se atraviesan, ¿sí?, que hacen cosas que a nosotros, que uno queda wow, ¿sí? Hay varios de ellos ahorita que podría yo mencionar, pero justamente son poderes satánicos, poderes de espíritus satánicos que les permiten hacer eso. Imagínense ustedes si son algunos de ellos los que le permiten a estos hombres que hoy vemos hacer eso. ¿Cómo será que todo un cúmulo de ellos, todos los espíritus de los gobernantes de a través de la historia, posean al anticristo para que él pueda hacer todas estas cosas? Eso es tremendo. Aparte de eso, dice la palabra que el número de la bestia es el 666. Y de pronto a veces nosotros caemos de pronto en un error en no tener claro qué es eso del 666. El 6 es el número del hombre. El 7 es el número de la plenitud de Dios. Pero cuando hablamos del 666, estamos hablando de que es un hombre, ¿sí?, que tiene unas características especiales. Casi que la perfección del hombre, la perfección de la humanidad, la tiene él. ¿Sí ve? Es un hombre que habla de una manera excepcional. Es un hombre que hace milagros y que hace portentos. Y por eso la gente va a creer en él. Justamente por eso la gente va a creer en él. Pero mire esto. No solamente eso, si usted va a Daniel capítulo 8, si quiere vaya conmigo, Daniel capítulo 8, vaya conmigo, se me perdió. Daniel capítulo 8, es que estoy utilizando mi Biblia PDT y esa tiene las hojas súper delgaditicas y para despegarlas, y si por ahí uno no abre muy seguido ahí. Daniel capítulo 8, 8, 9, mire lo que dice. El chivo, el macho cabrío, dice, se hacía cada vez más fuerte, ojo con esto, y cuando tenía más poder, se le partió el cuerno. Enseguida le salieron 4 cuernos en lugar del que tenía. Los 4 cuernos nuevos eran muy vistosos y apuntaban en 4 direcciones diferentes. De uno de estos cuernos le salió un cuerno más pequeño que apuntaba hacia el sur y hacia el oriente. Entonces, mire, el político más grande de la historia justamente va a ser él. Entonces, han habido
políticos a través de la historia muy importantes. Podría yo mencionarles varios. Por ejemplo, en una época Alejandro Magno. ¿Sí? Alejandro Magno fue un político tremendo, a los 33 años murió, pero dice que después de que se acabó el imperio persa, surgieron digamos, cuatro poderes muy grandes, de los cuales puedo después hablar. Pero a lo que yo me refiero es que no ha habido ningún político como él. Va a tener un poder político tremendo. Va a tener, política quiere decir el arte de gobernar. Nadie va a manejar el arte de gobernar tan bien como este hombre. Aparte de eso, va a ser un estratega militar. Y ahorita voy a mencionar los textos porque por tiempo de pronto me quedaría muy difícil leerlos todos. Pero en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17, habla que él va a ser un genio militar. Un genio militar, tanto así que él se levanta con otros, porque pues tiene que compartir su poder hasta cierto punto, ¿sí? Y él elimina a los que están con él, ¿sí? En este caso puede eliminar a los 3 que se levantan con él. Y eso solamente lo puede hacer una persona que militarmente sea supremamente sagaz. Esa es otra característica. También dice en Daniel capítulo 11 que será una persona, y lo leímos ahorita, de religión atea. O sea, que él no creerá en Dios. Pero para eso también sería bueno entender que si hay una religión, si hay una creencia que se está haciendo fuerte en este tiempo, es el humanismo. El humanismo. No el humanitarismo. No. Estoy hablando del humanismo. El que coloca en el nivel de Dios al hombre. ¿Sí ve? Que todo es por él, que todo es para él, que todo... Entonces, eso es distinto. Entonces, el humanismo puede ser una plataforma de religión atea. Bien, pero también dice la palabra que él va a ser homosexual. Que él no va a amar a las mujeres. Entonces, digamos que esa también es una condición justa de él. Y poder hablar también nosotros de que... es importante que entendamos que él también tiene unas características especiales. Él va a hacer una alianza con Israel, empezando la gran tribulación. Pero a la mitad de la gran tribulación, él va a romper esa alianza. De alguna manera aquí también se está describiendo otra característica de él. Es un engañador. Es una oveja es un lobo vestido de oveja. ¿Sí ve? Entonces él va a hacer pacto militar, va a hacer pacto religioso, todo mundo va a creer que él es un genio. Por fin llegó la persona que estábamos esperando. Los gobernantes del mundo le van a ceder todo poder, pero él los va a traicionar porque él mismo, como es amador de sí mismo, la gloria no la comparte. Entonces para él va a ser la gloria. Entonces es una persona justamente que va a generar escozor, que va a generar, en principio va a generar afecto, pero después va a romper los pactos, porque él va a querer la gloria, él va a querer que se le adore, él va a querer que todo el mundo sí sea marcado y que tenga la marca de la bestia. Justamente es la marca que él va a imponer. Aparte de eso, quiero explicar que dice ahí Fito, y está bien decir Seol, y el Seol está abajo en la tierra, Seol y abajo el abismo, ¿sí? Y después podríamos hablar de eso. Apocalipsis capítulo 20 dice cuál será el final de Satanás, de los demonios, ¿sí? Y ahí está justamente en Apocalipsis 20 eso. Pero no, eso tendría que ser otro mensaje muy aparte. Muy bien, entonces, para terminar, quiero decirles que en Apocalipsis 17:9 habla de imperios, de gobiernos, de gobernantes y justamente de lo que el diablo va a hacer para que todo se dé, para que el final de la gran tribulación sea la guerra del Armagedón. Pero creo que hemos descrito en gran medida lo que justamente Dios quiere a través de el poder del anticristo. Entonces, digamos que el alcance del poder del anticristo va a ser supremamente grande. ¿Sí ve? Va a engañar a todo mundo, va a hacer muchas cosas, pero su destino
y termino con esto, está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 y 21. O sea, él va a lograr todo eso, él va a engañar, él va a hacer muchas cosas, pero mire lo que dice Apocalipsis 19 del 20 al 21, dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí está el fin de él. Entonces, este hombre será justamente echado al abismo. Mi hermano, el fin de toda maldad, porque dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué yo digo esto finalizando? Porque quiero que usted entienda que si el fin del pecado es muerte, el fin de amar a Dios, de recibir a Dios, de aceptar a Cristo en el corazón, es vida y vida eterna. Usted y yo no vamos a vivir la inclemencia de las acciones de este anticristo. No las vamos a vivir porque nosotros estaremos en los eventos que sucederán en el cielo. Pero sí somos responsables de que muchas menos personas se queden aquí viviendo estos dolores, viviendo estos momentos difíciles. Porque si nosotros hoy hablamos de Jesucristo, y hoy quiero decirle algo también, no es más importante lo que yo acabo de decir que hablar de Jesucristo, que hablar de su amor, que hablar de su compasión, que hablar de su perdón, que hablar de la necesidad que tenemos de aceptarle y de recibirle en nuestro corazón. Eso es más importante todavía, porque esto lo hablo con personas como ustedes, los que me están escuchando hoy, porque seguramente era necesario que lo escucharan. Pero habrá muchos que no necesitan escuchar esto, que es más importante que escuchen del amor de Dios. Y ese tiene que ser nuestra tarea fundamental, hablar del amor de Dios. Que podamos hablar de estas cosas, claro, por eso lo estoy haciendo, pero más importante hablar del amor de Dios. Así que voy a orar por usted y quiero que usted ore por mí y le pidamos a Dios, Señor, ayúdanos a entender los tiempos, o más que a entender, Señor, a dejar nuestros tiempos en tus manos. Y que todo esto, Señor, todas estas señales, Padre de la Gloria, que se van presentando, Señor, en estos años, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, Señor, podamos discernirlas y podamos verlas, Señor, como el cumplimiento de tu palabra. Pero si estas cosas se cumplen, también se cumple la palabra que dice que tu misericordia es nueva cada día. También se cumple, Señor, que tú nos das vida eterna. También se cumple, Señor, que tú has muerto, Señor, por nuestros pecados, pero que también nuestras enfermedades fueron llevadas en la cruz del Calvario y que tú eres un Dios maravilloso. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar contigo, Señor, en el cielo disfrutando, mientras aquí suceden cosas tan difíciles, tan crueles, oh Dios. Señor, pido misericordia y te pido que muchos más, antes de que esto suceda, te conozcan, Padre de la Gloria, y puedan ir con nosotros al cielo de eternidad. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muchísimas gracias. Les bendigo en el Señor. Y mañana será otro día donde podamos ya darle como término a estos eventos de la tribulación y la gran tribulación. No se lo pierda, quizás mañana sea un poco más corto. Disculpen si hoy me he extendido un poco, pero es importante que nosotros entendamos que todas estas cosas están por pasar y que ninguna de ellas dejará de ser, porque ya están escritas y ya están profetizadas. Dios les bendiga, un abrazo, que pasen una excelente noche.